Hay una confusión muy común en política y que suele confundir inclusive a candidatos políticos en Colombia. Y es creer que comunicación política y marketing político son lo mismo. No, señor, no son lo mismo. Cada uno obedece a una etapa dentro de ese proceso de campaña política totalmente distinto. Son etapas del proceso, digamos, político, cuando se aspira a un cargo de elección popular, pero no representan lo mismo y no tienen la misma finalidad. De hecho, entender esa diferencia es fundamental, porque puede definir si tu campaña, como candidato, si tu campaña tiene rumbo o si solamente tiene ruido. MP360 en este video te explicará cuál es la diferencia entre comunicación política y marketing político, sin tanto rodeo, sin tanta cosa. También te explicará cómo realmente se construye la estrategia electoral y por qué lo que no se ve termina definiendo lo que sí se ve, o sea, el marketing. Vamos a iniciar por lo básico. El marketing político es lo visible, lo que usted puede ver, eventos en plazas públicas, piezas, contenido en redes sociales, inclusive discurso. El discurso es un marketing. En fin, es lo que el votante o el potencial votante va a consumir. Vea, eso que le acabo de describir es solamente la punta del iceberg. Porque la comunicación política es lo estructural. Es donde se define quién es el candidato y fundamental, qué representa. Otro aspecto, cómo se va a sostener ese candidato político en el tiempo. No es solo qué decir, sino también cómo decirlo y, fundamental, hasta dónde sostener lo dicho. En palabras más, palabras menos, el marketing político ejecuta, la comunicación política define. Ahora, dentro de la comunicación política hay tres aspectos que son fundamentales. Uno es el triángulo del éxito, otro es la segmentación del votante y la otra es la medición. Son tres aspectos que son fundamentales y que son propios de la comunicación política. En el triángulo del éxito, digamos, ese triángulo se forma de tres puntos esenciales: la investigación, la estrategia y la comunicación. La investigación busca entender al electorado, qué le importa, cuáles son sus miedos, cómo piensa. Luego, esa investigación da paso a la estrategia. ¿A quién le habla el candidato? ¿Cómo habla el candidato? ¿Y cuáles pueden ser las prioridades del candidato? Porque en donde se juega con dos recursos vitales, como lo es lo económico y el tiempo, el candidato debe saber hacia dónde dirige ese esfuerzo político. Después de todo esto, viene la comunicación. Cuando ese orden que acabamos de describir se rompe, es cuando aparecen esas campañas improvisadas. Campañas que se caracterizan por tener mucho contenido, pero poca dirección. Ya habiendo definido la parte del triángulo del éxito, ahora pasamos a la segmentación. Ojo, estamos en comunicación política. Pasamos a la segmentación. No todos los votantes son iguales. Hay votantes duros o de estructura que creen en el candidato o en un partido político en específico, sin importar los desatinos, los errores o las falencias comunicativas que pueda tener ese candidato. Lo siguen porque representa una lucha o representa una solución que ellos por sí solos no podrían consolidar. Entonces se vuelven fieles, se vuelven duros, o mejor, de estructura. Luego aparecen los votantes blandos, ese tipo de votante que, digamos, no es fiel a
a un candidato o a un partido político, pero abre las puertas y deja que tú lo abordes como candidato, que les pongas tu plan de gobierno, tus propuestas, o que le transmitas tu narrativa, y está abierto en palabras más, palabras menos, a que tú lo convenzas. Ese es el votante blando. Luego encontramos el votante inamovible, así lo llamo. El votante que es escéptico, que es antisistema, que no cree en la política, mejor dicho, el votante que es apolítico. Votante que no cree en un candidato, venga de izquierda, venga de derecha, venga de centro. Votante que no cree en la política en sí misma. Ese es el votante inamovible, el escéptico. Por último, tenemos un votante muy curioso en nuestro sistema político colombiano, y es el votante transaccional. No se hace apología al votante transaccional, pero tampoco se le estigmatiza, porque históricamente hay evidencias que demuestran de que se ha convertido en un fenómeno y como tal debe ser estudiado. Todo fenómeno debe ser estudiado, todo fenómeno debe ser tenido en cuenta. Entonces el votante transaccional, al momento de segmentar, debe ser tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque el candidato, al momento de gestionar sus esfuerzos políticos, como ya lo mencionamos, económico y de tiempo, tiene que saber dirigir esos esfuerzos. ¿Hacia dónde? Hacia el votante duro, hacia el votante blando. Disminuir un poco el esfuerzo hacia ese votante inamovible y obviamente hacia ese votante transaccional, que solamente por ser un fenómeno, como fenómeno, le hace daño a la democracia y por ende a la marca política del candidato. Vea, el candidato que pretende ganar elecciones seduciendo al votante transaccional solo gana dos cosas. Primero, mala fama, y segundo, derrotas. Esos son los alcances y las victorias que puede alcanzar un candidato. Mala fama y derrotas. Eso debe entenderlo el candidato. Por eso es fundamental que se aplique la segmentación. Luego de que se generó una investigación, se estructuró una estrategia y luego de que se logra diseñar una comunicación política sólida, viene la segmentación, porque hay que saber a quién se le comunica. En ese orden, el siguiente paso es la medición. En política, lo que no se mide no existe. Eso hay que tenerlo claro. El candidato puede tener una excelente narrativa y una campaña totalmente creativa, pero si no está midiendo, no sabe o no sabrá si está avanzando o si está retrocediendo. Porque medir permite ajustar el mensaje, ajustar el tono e inclusive ajustar el canal. Permite conocer, permite saber qué conecta y qué no. Sin medición, la estrategia es solamente una intuición. Es solo una intuición. Es solo una intención. Y de buenas intenciones está pavimentado el camino que conduce al infierno. Dice el proverbio, dice un viejo proverbio por ahí. Entonces, ¿qué define realmente la comunicación política? ¿Y qué es la diferencia del marketing político? Que la comunicación política permite crear el arquetipo del candidato, fundamental. Los valores que proyecta, los símbolos que lo representan, los colores, el lenguaje y los límites que pueda tener su discurso. Nada de eso es casual. Todo responde a una lógica estratégica que busca coherencia con el tiempo. Por eso la comunicación política no puede ser meramente coyuntural, debe ser de largo plazo. No puede empezar en campaña electoral y terminar en campaña electoral. Ay, no, pues terminó el periodo electoral y ya me desconecto. No, la comunicación política es de largo plazo, así como los proyectos políticos de largo plazo. Al final de todo esto, podemos concluir que la diferencia es clara.
El marketing político capta la atención, o sea, ejecuta lo que en comunicación política se logra consolidar. Porque la comunicación política no capta la atención, pero sí crea significado. El marketing político es inmediato. La comunicación política es estructural y de largo plazo. El marketing político es lo que se ve. La comunicación política es lo que sostiene. No gana el que más aparece, sino aquel candidato que tiene algo claro que sostener cuando todos lo están mirando.